1. Del verso 1 al verso 9. Ok, vamos a esperarnos un momentito mientras ponen la transmisión. De todos modos, vayan abriendo su Biblia. Josué 1, verso 1 al verso 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, el 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá el bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. ¿Es una sugerencia que Dios le estaba dando a Josué? No, es un mandamiento. Esfuérzate y sé valiente. Acciones, actitudes. O sea, esta de esfuérzate y sé valiente es algo que tú tienes que hacer. Generalmente no le decimos a una persona, esfuérzate en seguir dormido. No requiere, o sea, la persona está durmiendo. Pero cuando necesitamos que haga algo, que se active, entonces sí, esfuérzate. O sea, ¿qué quiere decir esforzarse? Echarle ganas. Ok. Eso, sacar el extra. Tú puedes hacer un huevo estrellado. Pero cuando alguien te dice, oye, esfuérzate en hacer un huevo estrellado, ¿qué significa? O sea, que lo tienes que hacer de tal manera que sea diferente a los demás huevos estrellados, ¿no? Y tú dirías, no se puede. Claro que sí se puede. O sea, se pueden hacer las cosas de mejor manera. Cuando un joven va a la escuela y le decimos, esfuérzate, ¿qué significa? Échale ganas, dale extra. O sea, no seas mediocre. ¿Sí me entiendes? En otras palabras, no camines con la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer? Y lo hacen de lo más mediocre que se pueda. No le echan ganas. ¿Sí me entiendes? No le echan ganas. O sea, vivimos en un mundo de mediocridad. Y cuando las personas se esfuerzan, aún para las cuestiones egoístas, generalmente les va muy bien. ¿Por qué? Porque le echaron el extra. Y dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cuando tú haces las cosas bien y de buenas, generalmente vas a tener frutos de tu trabajo. Esfuérzate y sé valiente. Para esforzarse hay que ser valiente. Muchas veces hay que luchar con nuestro propio yo, con nuestra carne,
con nuestra mediocridad, con nuestra falta de compromiso. Porque tenemos que ser honestos, a veces somos nosotros. Hace rato yo meditaba y a veces le queremos echar la culpa a los demás, ¿no? Por ejemplo, te platico que una persona me dice, es que hay líderes buenos y hay líderes malos, pero al final de cuentas son líderes. ¿Y qué es lo que hace un líder? Un líder puede sacar lo mejor de ti o lo peor de ti. Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, o sea, tú no le puedes echar la culpa a un líder de que saque lo peor de ti. Tú eres el responsable ante Dios de tus actos. Amén. No le puedes echar la culpa al pastor de tu mediocridad. Tú eres el responsable de tus actos. ¿Sí me entiendes? No le puedes echar la culpa al sistema o al país. Somos nosotros. O sea, somos nosotros los responsables ante Dios de si nos esforzamos o no nos esforzamos. Tenemos que ser valientes. Esto es, tenemos que tener un valor. Por ejemplo, la valentía, si pusiéramos un ejemplo, es enfrentar algo a lo cual nos da miedo. ¿Sí me entiendes? Si yo no le tengo miedo a una serpiente, yo no soy valiente. ¿Por qué? Porque no le tengo miedo. ¿Sí? A lo mejor los demás que le tienen miedo a la serpiente van a decir, qué valiente es. No, él no se está esforzando en lo más mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, su hijo de Julio le gustan mucho las arañas, ¿no? Y las agarra como si nada, ¿no? Decimos, qué valiente, ¿no? Naturalmente él no le da miedo. Pero pónsela a una mujer y a ver si no brinca. ¿Sí? O sea, naturalmente las cosas a unas personas se les dan y a otras no. Lo que sí te digo una cosa es claro, ¿no? Para luchar contra nuestro propio yo, contra nuestra mediocridad, contra nuestra flojera, contra nuestra, por ahí dice que le ponen una N antes, ¿no? Idiosincrasia, ¿no? En lugar de idiosincrasia es, o sea, contra toda nuestra cultura tenemos que ser valientes. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. En el cristianismo, tú te tienes que esforzar y ser valiente. Tienes que obligarte a actuar sin miedo y sin temores. Y muchas veces la valentía, aunque a veces estamos por dentro temerosos, tenemos que sobreponernos a eso y tenemos que hacer las cosas. Ojalá y este fuera el mensaje para ti en este día, ¿no? Que tú que entiendas que para ser un verdadero cristiano te tienes que esforzar y tienes que ser valiente. O sea, no puedes acobardarte en los momentos críticos. No puedes echarte para atrás. No puedes echarle la culpa a otros de tus irresponsabilidades. Tú tienes que tomar la batuta. El mandato de Dios a Josué revela la importancia de una relación consciente entre el hombre y Dios. Hay otras características que se requieren para esforzarse y ser valiente. Y la Biblia nos da ejemplos. Cuando Jehová llamó a Noé a hacer una arca que iba a servir de refugio para los seres que Dios preservaría cuando destruyera la vida en la tierra, posiblemente Noé se preguntó, ¿por qué no? O sea, ¿para qué, no? Dice la Biblia que en aquel tiempo no había llovido sobre la tierra. Entonces no había lluvia. Y Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra, que iba a hacer caer agua de los cielos. Ok. Empezó Noé a trabajar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Más de 100 años. ¿Te imaginas tú en ese lapso de tiempo en que no estuvo trabajando? ¿Tú crees que no venían dudas a Noé? Claro. Pero ¿cuál era la característica que tenía Noé? Perseverancia. Obediencia. O sea, él estaba obedeciendo.
¿Sí me entiendes? Él fue obediente. Bueno, para que tú te esfuerces y seas valiente, tú tienes que ser obediente. Es el primer paso que debes de dar. Debo de ser obediente. José, hijo de Jacob, sus hermanos llenos de envidia lo vendieron como esclavo. Después estos que lo habían comprado lo vendieron a otro hombre llamado Potifar, un alto miembro del gobierno. Josué era bendecido por Dios. Dios lo estimaba y Potifar lo amaba, hasta que la esposa de Potifar trató de seducirlo. ¿Qué hizo José? Resistió la tentación. O sea, resistió. ¿Qué se requiere para esforzarse y ser valiente? Resistencia. O sea, tú tienes que aguantar. O sea, tenemos que resistir. Van a venir muchos embates, pero tenemos que resistir. Moisés, el gran líder de Israel, el que usó Dios para sacar al pueblo que estaba esclavizado en Egipto, había muerto. Estaba muerto. ¿Y qué se necesitaba? Un líder capaz de completar el viaje. Y Dios llamó a Josué para que continuara su obra. Éxodo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33, versículo 11. Josué había experimentado en carne propia toda la vida de Moisés. Él lo había visto sufrir, pero lo había visto también tener una relación con Dios. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. O sea, ¿qué posición ocupaba Josué en la vida de Moisés? Era su siervo. ¿Y dónde lo servía? En el tabernáculo. Y seguramente cuando Moisés llegaba todo abatido por la impiedad del pueblo de Israel, o cuando se le ponían al brinco, que lo querían, que lo retaban, cuando lo hacían enojar, quizás llegaba Moisés con Josué y le platicaba, porque Josué no se apartaba del tabernáculo. O sea, ahí estaba él. Y cuando llegaba Moisés, él lo veía que entraba al tabernáculo y que hablaba cara a cara con Dios y salía con su rostro resplandeciente. Y ahí estaba él, observando. Y dice la Escritura que nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Qué tenía Josué? Era fiel y perseverante. Nunca salía de la casa del Señor. Entonces, cuando Dios decide levantarse otro líder para que pueda suplir a Moisés, ¿a quién crees tú que escogió? A Josué. ¿Qué vio Dios en Josué? La fidelidad, la perseverancia. Vio esas características en él. ¿Y nosotros estamos perseverando en la presencia de Dios? ¿Vivimos allí? Dice la Escritura que Él nos ha hecho ciudadanos del reino. ¿Perseveramos fieles a Él? ¿O entramos y salimos atraídos por el mundo? ¿Estamos como pámpanos pegados a la vid? Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, Jesús le decía a sus discípulos, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué tenía Josué? Él estaba pegado a la vid. Josué sabía que él no podía hacer nada fuera del tabernáculo. Y si algo podía hacer Josué fuera del tabernáculo, seguramente era pecar. Porque él lo veía en el pueblo. Él veía todas las atrocidades que hicieron los israelitas durante esos 40 años en el desierto. Toda su rebeldía, todas sus depravaciones, todas sus fornicaciones, todas sus idolatrías, toda esa maldad que había en el pueblo. Por eso el pueblo no se acercaba al tabernáculo, porque entonces tienen que dejar de pecar. Quizás por eso tú no te acercas a Dios, porque sabes que tienes que dejar de pecar. Y a lo mejor lo que no quieres es dejar de pecar. Bueno, tienes que ser valiente y luchar contra tu propio pecado. Hemos encontrado otros elementos más dentro del mandato de Dios a Josué: fidelidad, perseverancia y una relación íntima con Dios. En esos primeros 9 versículos que leímos de Josué, Dios revela el propósito y el método para llegar a la tierra prometida. Le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Este es el propósito: usar a Josué como instrumento para llevar al pueblo hasta la tierra prometida. ¿Y qué le dijo? Levántate y hazlo. O sea, tú tienes que llevar a este pueblo a la tierra prometida, sin rodeos y confusión. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa este Jordán. Ese era el mandamiento de Dios: levántate y pasa este Jordán. ¿Y cómo pasaron el Jordán? ¿Cómo lo pasaron? En seco. Dice la Escritura que las aguas, las que venían bajando, se bloquearon ahí. Y de ahí para acá todas las demás desaparecieron. Se fue el agua. Y lo pasaron en seco. En seco, o sea, así como Dios hizo que cruzaran el mar, lo hizo exactamente con el río Jordán. O sea, para darles una prueba de que Dios estaba con él. ¿Te impresionó que Moisés haya hecho que se abrieran el mar? Bueno, el río. ¿Sí? No que sean de enorme magnitud, sino que vieran el respaldo de Dios en la vida de Josué. Este es el propósito: usar a Josué como instrumento. Eso es lo que Josué tenía que hacer: continuar la obra que Moisés había comenzado y por la cual había sufrido tanto. ¿Tú crees que Josué anticipó este llamado? Él era el siervo de Moisés. Y dice la Biblia que el siervo jamás es mayor que su maestro. Y él lo sabía perfectamente bien, que él no iba a estar por encima de Moisés. Lo que no se imaginaba, que el llamado lo da Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios no te puede llamar a ti y decirte: esfuérzate y sé valiente? ¿Tú crees que Dios no te puede utilizar a ti para hacer su obra? Cuando tú pasas estas puertas, tú vienes con esa expectativa de que tú has sido llamado por el Dios de los ejércitos a extender su reino, a que los hombres vean su gloria en ti. ¿O cómo vienes pensando que tú eres nomás parte del pueblo? ¿Sí me entiendes? ¿No dice la Biblia que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola?
O sea, ¿qué expectativa tienes tú en tu vida para con Dios? ¿No te identificas con David, que seas de aquellos que Dios toma de lo último desde atrás de la manada y los pone como príncipes de su pueblo? O sea, a lo que voy es, si Dios dice esfuérzate y sé valiente, y tú no tienes en tu corazón ese anhelo o esa creencia de que Dios va a hacer grandes maravillas contigo, ¿qué posición ocupas dentro del reino de los cielos? Digo, yo sé que aquí no todos podemos ser profetas o todos pastores o todos sacerdotes, pero no es eso lo que Dios te ha llamado. O sea, Dios te llama y te dice esfuérzate y sé valiente, porque Dios va a hacer grandes maravillas en tu vida. O sea, ¿cuánto tiempo crees tú que vas a permanecer sentado escuchando la palabra sin hacer nada? ¿O no será que Dios hoy te está diciendo a ti que te esfuerces y que seas valiente? Porque Moisés ha muerto y tú eres la persona que vas a hacer la obra de Dios. O sea, ¿qué posición ocupas, no? ¿Qué fe tienes o qué confianza? ¿A dónde quieres llegar con tu cristianismo? ¿Contra qué tienes que luchar? Pues contra todo eso que hemos visto, ¿no? Contra la desobediencia, contra la infidelidad, contra la falta de perseverancia, contra esa falta de relación íntima con Dios. Te tienes que esforzar y ser valiente, o sea, tienes que luchar contra todas esas características, defectos que podemos tener y que nos impiden ser lo que Dios quiere. Josué no anticipó este llamado, quizás se asustó y Señor, yo nomás he estado aquí pegado, ¿sí? Señor, los del pueblo, ¿cómo me ven? Como un esclavo de Moisés. Señor, yo soy el que le sirve a Moisés, Señor. Y tú me estás diciendo que me vas a utilizar a mí para meter a este pueblo a la tierra prometida. O sea, Josué nunca se imaginó que él iba a ser el escogido por Dios para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Veamos el verso 5, Josué 1, verso 5. Llegó la promesa. Imagínate cuando Dios le empezó a decir a Josué, levántate y vas a hacer esto y esto, y yo creo que Josué empezó a acobardarse y a llenarse de temores, y Dios le dice, en el verso 5, te lo leo, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios te lo dice a ti. O sea, tú eres la persona que Él quiere. ¿Para qué? Para llevarle gloria a su nombre. Y no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Así como estuve con Moisés, con Josué, con David, con los apóstoles, así voy a estar contigo. O sea, el llamado es para ti. El llamado no es para otros, el llamado es para ti. Qué alivio. No necesitaba otro seguro. Dios estaría con él. Al fin de cuentas, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el pastor? Vayamos desde el punto de vista terrenal. ¿Quién es el pastor? ¿A qué se dedica el pastor? Las ovejas. ¿Y las ovejas de quién son? No, tienen un dueño. El pastor es el empleado. ¿Sí me entiendes? ¿Quién es el pastor? Puede ser cualquiera de nosotros. ¿Quién es el dueño de las ovejas? Es Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, el dueño no va y lleva sus ovejas a pastar. ¿A quién contrata? A un pastor.
¿Sí me entiendes? ¿De quién son las ovejas? Pues del dueño. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué te quiero decir? Que lo que Dios te mande hacer, o sea, es Dios quien te va a respaldar. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios es el que te va a dar todo lo que necesitas para que hagas su obra. Solamente esfuérzate y sé valiente. Cuando David fue con Saúl y dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante, se rieron de él. ¿Y qué dijo David? Dijo, Señor, cuando venían los lobos, yo los enfrentaba, defendía a tus ovejas. Y cuando vienes, yo los enfrentaba, ¿no? Sí. O sea, él estaba confiado en que, aunque las ovejas no eran de él, él las cuidaba, ¿no? Y se esforzaba y era valiente para defenderlas. Así Dios te manda a ti y debes de estar consciente de una cosa: Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Dios no te va a abandonar a medio camino. O sea, Dios va a estar contigo siempre. Hay promesa para nosotros. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, no temas, no desmayes, yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Yo voy contigo, confía en mí, yo lo voy a hacer. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, lo que hagas, pónselo a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo va a hacer. David hablaba de la experiencia. Ya el salmista conocía la hazaña de Dios por medio de Josué y ya había establecido una saludable y espiritualmente hablando relación con Dios. O sea, David tenía una relación con Dios y él decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tienes que creer que la promesa de Dios para ti es verdadera y real y que se cumple. Yo no sé si tú ahorita mismo estás tomando estas palabras de la Biblia como para ti, ¿no? O sea, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Y yo estaré contigo. Josué 1, verso 7. Y ve cómo le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Como cuando la mamá está cocinando, está en el ajetreo, y la hija le dice, mami, te ayudo. Sí, hija, solamente ponle la sal. ¿Sí me entiendes? Así Dios te dice, solamente ponle la sal. O sea, todo lo va a hacer Dios. Así Dios te dice, solamente esfuérzate. O sea, no seas mediocre, ¿no? O sea, no seas negligente, no seas flojo, no seas apático ni antipático. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Seguimos leyendo Josué 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Qué te dice Dios a ti? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Obedece lo que está en la Biblia. ¿Sí me entiendes? Solamente obedece. Y vienen las promesas para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Por qué crees que te va mal? ¿Ya lo dijo Guillermo? Porque no obedecemos. Oye, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Y lo vuelvo a repetir. Dice la Biblia, no naces en yugo desigual. O sea, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Pues obedecer. Señor, tú me dices que no me una en yugo desigual. ¿Qué es lo que me toca a mí? Obedecer. ¿Qué pasa si yo desobedezco? Pues te va a ir mal. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué crees tú que te va mal? Por desobediente. No le puedo echar la culpa a nadie. Fui yo quien tomó una mala decisión. Gloria a Dios que Él es muy bueno y que muchas veces, aún en nuestros propios errores, no nos paga conforme a lo que nos merecemos, sino que nos colma de bendiciones y de muchas cosas. Pero ¿por qué desobedecimos? Yo lo único que tengo que hacer es, tengo que hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, Dios te dice, camina en equilibrio. No te vuelvas un mundano, pero tampoco te vuelvas un legalista. ¿Sí me entiendes? Los extremos no son buenos. ¿Y dónde crees tú que tenemos la diestra y la siniestra? En los extremos. ¿Sí? Aquí están los extremos. Si yo me pego mucho acá, me vuelvo mundano. Si me jalo mucho para acá, me vuelvo legalista. ¿Y qué es lo que Dios quiere? En equilibrio. ¿Sí? O sea, camina en equilibrio. No te muevas ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué ha pasado con los legalistas? O sea, se vuelven obsesivos, compulsivos y al rato se andan asesinando entre ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, se vuelven... ¿Cómo eran los fariseos? Legalistas. ¿Sí? Se escandalizaban. ¿Sí? Se escandalizaban cuando, por ejemplo, alguien no se lavaba las manos. Pero ¿qué había en ellos? Había rapacidad, había maldad, eran codiciosos, eran malvados. Oye, hermano, pero eran legalistas, pues sí, eso es lo que la ley los hacía hacer. Los llenaba de una apariencia de religiosidad, pero no había un cambio en el corazón de ellos. ¿Qué te manda a ti Dios? No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Lo que está escrito, eso haz. No le pongas de tu cosecha. No le interpretes a tu manera. No te apartes de la ley. Y luego dice en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos, nunca vamos a dejar de predicarte la Biblia. No creas que un día te vamos a traer el libro Mormón y te lo vamos a leer aquí. Eso es basura, hermanos. La Biblia. Ni te vamos a leer los razonamientos bíblicos a partir de las Escrituras, tampoco. Es la Biblia. O sea, nuestra doctrina debe estar fundamentada en la Biblia. Ah, pero es que en el Concilio de Trento dijeron esto, sí, pero la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, pues no hay por qué hacerlo. Ay, pero es que fíjate que se reunieron todos los religiosos de aquella época y dijeron que María estaba por encima de Jesús. Pues sí, pero la Biblia no dice eso. O sea, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que hagas, que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y otra vez, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Y vámonos a Romanos 8:28, para que veas que la Biblia no se contradice. Dios reitera esta promesa en el capítulo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Si tú amas a Dios, todo lo que te pase es para tu bien. Hermanos, ¿tienes una pena grande ahorita? Hermano, va a ser para tu bien. Ahorita no lo entiendes, pero va a ser para tu bien. ¿Tienes alguna cuestión ahí de crisis, de angustia? No te preocupes. Si tú amas a Dios, las cosas te van a ayudar para bien. Dios no va a permitir que seas tocado, porque Él te ama y Él te guarda. ¿Sí me entiendes? Es que veo un caos en mi familia, no importa, hermanos. Seguramente algo bueno va a traer Dios. O sea, después del caos viene la calma. Y seguramente ahí vas a encontrar a Dios en las cosas. Si nos consagramos a servirle, si nos rendimos verdaderamente a Él, con auténtica y firme convicción, seremos prosperados en aquello que Él nos manda hacer. Y no habla de la prosperidad económica, no. Habla de tu prosperidad espiritual. Y si aún a Dios le place darte prosperidad económica, lo va a hacer, porque seguramente te va a ayudar para bien. Y si Dios sabe que eso te va a hacer que te confundas y te pierdas, no te la va a dar. ¿Por qué? Porque Dios te ama y te conoce y sabe de qué pie cojeas y sabe cuáles son tus concupiscencias. Y Dios ve el futuro y Dios te guarda aún de ti mismo. Así que agradécele a Dios todas las cosas que tienes y todas las cosas que te pasan. Pero si tú sabes que te pasan cosas por pecado, a esas no se las agradezcas. Mejor arrepiéntete. ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad. Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Dios va a estar contigo. Solamente esfuérzate. O sea, ponle la sal nada más. Por eso dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Ponle la sal a lo que hagas para Dios. Ponle ese sabor, hermano. O sea, échale ganas con las cosas de Dios. Nos exhorta a permanecer en la fe porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que va a haber dificultades, va a haber muchos problemas. No creas tú que la vida es color de rosa. No, la vida es de muchos colores. De muchos colores. Dios nos dijo que entremos por la puerta estrecha y por el camino angosto que lleva a la vida, porque la puerta ancha y el camino espacioso llevan a la perdición. Él te manda a que obedezcamos. Él lo hace a través de nosotros como sus instrumentos. Si nosotros seguimos la dirección que Dios nos marca, seremos prosperados y tendremos la victoria. Como decía ese canto, dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú nos dotas de tu gran poder. Esfuérzate y sé valiente. La tarea es difícil. Josué tenía que echar mano de la promesa, tenía que ser valiente, porque Dios estaba con él. Se necesitaba ser valiente, de acuerdo con la definición divina, tenía que esforzarse conforme al mandamiento y a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Josué? Puso manos a la obra. Josué empezó a cumplir. Cuando Dios le dijo, levántate y cruza este Jordán. ¿Y qué hizo? Se levantó y empezó a tomar decisiones para un pueblo.
Primero va a ir el arca, vamos a hacerle así, vamos a pasar primero esto y luego esto y luego eso. O sea, lo hizo. Logró pasar al pueblo. Josué 10, verso 25. Y vemos después a Josué. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Fíjate, ya estaba Josué diciéndole al pueblo: sean fuertes y valientes. Así, sean fuertes y valientes, porque Jehová, ¿qué va a hacer con tus enemigos? Pues los va a destruir. Y después vemos ahí en Josué cómo fueron y tomaron Jericó y cómo les dio un mandamiento y uno de ellos no obedeció y se llevó unos lingotes ahí de oro y unas monedas, y cómo Dios trajo maldición sobre ellos, y cómo va Josué y le dice a Dios: Señor, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Me fallaste? Y Dios le dijo: no te fallé. Te dije esto, y alguien desobedeció. Entonces, ¿qué fue? Empezó a echar suertes, dijo: Dios me lo va a poner enfrente. ¿Sí? No requiero, a ver, vamos a hacer una Gestapo, ¿sí? Con los hermanos, vamos a grabar a los hermanitos, vamos a tomarles fotos, vamos a intervenir sus computadoras. No, Señor, pónmelo ahí. Y ahí se lo puso. ¿Y qué pasó? Salió la persona que había agarrado el anatema. Y el pueblo lo apedreó y lo quemó. Y después Dios les dio la victoria contra Jai. Y vemos que la vida de Josué fue de pura victoria. Él estaba impartiéndoles al pueblo lo que él había recibido de Dios. No os atemoricéis, no teman, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos vuestros enemigos. Certidumbre de fe, hermanos. Él estaba convencido. Entre los consejos que David le dio a Salomón sobre el futuro como rey, le dijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes con toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Primera de Crónicas 28. Ponlo, Julio, para que lo veamos. Primera de Crónicas 28. Anímate. Hermano, ven aquí con ánimos, ¿no? O sea, así, animado, ¿no? Dice: no temáis ni os atemoricéis. A ver, pon un poquito para atrás, ¿no? Primera de Crónicas 28, 20. Ese que habías puesto ahorita, ¿no? 28. Aquí, 28, 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Anímate. ¿Sí me entiendes? Ser cristiano no es lo peor que te ha pasado en la vida, hermano. Es lo mejor. Anímate. Pero es que a algunos pareciera que es lo peor que les pasó, hermano. Si llegan todos derrotados, ¿no? Anímate. O sea, ven con gozo a la casa del Señor. No, esfuérzate. ¿Qué quiere decir? Da el plus. ¿Sí? O sea, da eso que puedes dar y que todos podemos dar. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, no hay gente incapaz. Todos tenemos las mismas capacidades. A lo mejor algunos tenemos algunos dones, pero eso no implica que tú no debas de esforzarte. Tú te puedes esforzar en las cosas más sencillas, hermano, lo más sencillo, y eso le da mucha gloria a Dios. Te pongo un ejemplo: lavar un baño. O sea, tú lo puedes lavar de tal manera que cuando la gente llegue y diga: oye, qué bien huele este baño, mira qué limpiecito está.
La persona que lo hizo se pulió. Normalmente, ¿qué pasa cuando llegamos a los baños? Guácala, nos dan asco, ¿no? ¿Quién se habrá sentado ahí? La verdad, hermanos, esa es la verdad. O sea, la gente que a veces limpia los baños no se esfuerza y tú los ves todos llenos de sarro, todos sucios, una porquería. Y así puede ser el ejercicio en barrer, en hacer un trabajo, el hacer un mueble, el pintar, el estudiar, el trabajar, el dar una plática, el ir a ver a una persona. O sea, tenemos que esforzarnos, dar ese plus, ¿no? Eso es lo que Dios quiere sacar hoy de ti, esas capacidades que tú tienes. Manos a la obra. Cuando esa expresión, muchos hubiéramos pensado que era del vulgo, ¿no? Manos a la obra. Sí. Es bíblico, hermano. ¿Qué quiere decir? Ya. ¿Sí me entiendes? Ya. O sea, ponte a trabajar ya, hermano. O sea, ya. O sea, no llegues ahí como algunos llegan a su trabajo, ¿no? Y luego llegan y se sientan, 2, 3 estiradas, se levantan, ponen su café, se toman el café, leen el periódico, se meten a la compu. No es una experiencia, ¿eh? Y empiezan a hacer y no se avivan, ¿no? Sí, y ya de repente ya pasó una hora haciendo zapatos y ya les dio hambre. Vamos a desayunar. Y se van a desayunar. Llegan a desayunar y ya se están durmiendo porque comieron mucho. Y ahí están, ¿no? Haciéndose patos, haciendo poquito. O sea, ¿de qué te habla eso? Es la mediocridad. Falta de compromiso. Flojera, apatía, pereza. O sea, un montón de cosas que son antinaturales. ¿Qué pasa si llegas al revés? Con ánimo, sacas, te pones a chambear y te puedes tomar tu cafecito, te lo puedes tomar, hermano. ¿Sí me entiendes? ¿Te puedes bajar a soñar? Claro que sí. Pero tú sabes, mides tus tiempos, eres productivo, haces las cosas bien, le echas ganas, la gente te ve, como dice el hermano Guillermo, contagias a los demás. ¿Sí? ¿Qué te cuesta hacer eso? Y en todas las áreas de nuestra vida podemos nosotros ser esforzados. Esfuérzate. O sea, lo que haces no es gratis, hermano. Hay un montón de bendiciones que vienen, ¿no? Cuando eres un buen trabajador, generalmente, ¿qué pasa? Pues te pagan bien, la gente está agradecida contigo, eres un ejemplo para tus compañeros. Cuando eres un buen estudiante, cuando eres una buena ama de casa, cuando eres un buen empleado, o sea, hay frutos. Pero cuando eres un mediocre, cuando andas buscando el no trabajar, ¿no? Hace poquito, apenas el viernes, hubo una situación y luego la persona va y le dice a la otra, es que te toca, no, yo ya salí, ¿no? Pero así de, oye, era la 1:15, ella sale a las 3, ¿no? Pero ya le estaba pasando la responsabilidad a otro, ¿no? Y nos quedamos así diciendo, hijo, no puede ser, ¿no? O sea, el que es flojo, flojo es. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasó? De tal manera la agarraron y le dijeron, no, eso te toca a ti y tú lo vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Anduvo buscando una manera de no hacerlo. Al final terminó haciéndolo, pero lo peor, se evidenció con todos nosotros, que es una persona floja. Así. Y tú dices, no, Dios mío, guárdame de dar este ejemplo, ¿no? O sea, guárdame de que la gente me conozca por flojo, por apático, por irresponsable. Bueno, en el reino de los cielos, este tipo de personas no cabe. Si tú quieres entrar en el reino, esfuérzate y sé valiente. Anímate, no te confundas, no caigas, no te atemorices, no te desanimes por lo que veas, anímate.
ponte alerta, estate fuerte. Mete tus metas en las metas de Dios. Estabiliza tus pensamientos para que se traduzcan en acciones. O sea, aterriza las cosas. No, yo voy a predicar y voy a ir y voy a hacer y esto y lo otro y aquello. Y pasan los años y no haces nada. O sea, puro bla, 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 bla. O sea, ¿qué quiere decir? Aterrízalo y hazlo. Salmo 31, verso 24. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. ¿Para quién es esta palabra, hermanos? Para todos. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Qué significa esto? Ten paciencia, ten paciencia. O sea, hay una roca, hay una piedra que se llama Cristo. Tú confía en ella. Si tú crees, tranquilo. Tranquilo no significa a que no hagas nada, no significa a que no te vayas a desesperar si no ves los frutos en el momento. ¿Sí me entiendes? O sea, no te vayas a desesperar. Porque dirás, oye hermano, yo me he esforzado y no veo nada. Tranquilo, lo vas a ver. Solamente esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios le dijo a Josué la manera en que él iba a tomar Jericó, ¿qué le dijo? El primer día le van a dar una vuelta a la ciudad. Sí. El segundo día, otra vuelta. El tercer día, otra vuelta. El cuarto, el quinto, el sexto. Pero el séptimo van a ser 7 vueltas. Y después van a gritar con todas sus fuerzas: y yo les voy a entregar la ciudad. Dios no les mató a los que estaban dentro de Jericó. ¿Qué hizo? Les derribó las murallas. Y entonces entró el pueblo y lo tomó. ¿Sí me entiendes? O sea, la acción, la obediencia, la paciencia, la perseverancia siempre va acompañada de hay que hacer las cosas. Hay que hacerlas, hay que hacerlas. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. O sea, tienes que esperar en Dios. O sea, tienes que esperar en Dios. ¿Eres muy inteligente? Bueno, no te sirve si Dios no está contigo. ¿No eres tan inteligente? No importa. Si Dios está contigo, lo que hagas, Dios te va a hacer prosperar. Aquí lo que marca la diferencia es Dios, que Dios esté contigo. No es con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu. Tienes que confiar en que Dios va a hacer las cosas contigo. Solamente esfuérzate. Amén. No podemos ni sabemos, pero tú sabes y tú puedes. Ayúdanos, Dios. Eso es lo que queremos. Ayúdanos, Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aquí era cuando iban a atacar al pueblo de Israel, y vieron ellos la multitud y tuvieron miedo, y el rey fue y se humilló delante de Dios. Josafat tuvo temor y consultó a Dios y dijo: en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Habrá situaciones en las que tú no sepas qué hacer?
Ve con Dios y dile: Señor, no sé qué hacer. ¿Sí me entiendes? No sé qué hacer, Señor. Y Dios te dice: no te preocupes, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Tú nomás ve, que lo demás lo voy a hacer yo. En esas situaciones de tantas dificultades, ¿qué es lo único que nos queda hacer nosotros? Confiar, ¿no? O sea, confiar en que Dios está conmigo. Señor, no sé cómo arreglar este asunto, Señor. Así, no sé. Y Dios te va a decir: no te preocupes, yo estoy contigo. Esto se va a resolver para bien. Amén. No puedo, pero tú sí puedes. Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿A quién le dijo Dios esto? A Pablo. ¿En qué momento se lo dijo? O sea, Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Andaba ahí matando a los cristianos. Y Dios lo tomó a él. ¿Y qué le dice? Levántate y ponte sobre tus pies, porque yo te he puesto por ministro. Imagínate, ¿cuáles eran las opciones de Pablo para ocupar un lugar dentro del grupo de los apóstoles? Ninguna. ¿Sí me entiendes? Ninguna. Imagínate: oye, es que Dios me dijo que yo iba a ser un apóstol como ustedes. ¿Qué crees tú que le hubiera dicho Pedro? Capaz de que hubiera sacado su espada y se lo hubiera enterrado, ¿no? Sí. Le dice: esto es lo que te mereces por todo lo que había hecho, ¿no? Pero Dios le dijo a Pablo que no, que él iba a ser testigo de las cosas que él le había mostrado y de aquellas en que se le iba a aparecer otra vez a él. O sea, Pablo tuvo visiones del Señor Jesucristo. O sea, todo eso vivió Pablo. ¿Cuál es el mandato? Levántate y ponte sobre tus pies. O sea, ya has estado mucho tiempo tirado en el suelo. ¿Ya has caminado? No. Ya te has arrastrado en la mediocridad durante mucho tiempo con tu cristianismo. Es hora que te levantes y que te pongas sobre tus pies. Dios no quiere vagos ni testigos pusilánimes en su reino. Dios quiere hombres y mujeres que sean valientes, porque dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Cuando Jesús llamó a Pedro, Él lo llamó y les dijo: venid en mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué tuvo que pasar para que Pedro fuera un pescador de hombre? Tuvo que ser tratado por Dios y después fue pescador de hombres. Tú tienes que ser tratado por Dios. Debes dejar que Dios haga su obra en ti. Para esto necesitas obediencia, perseverancia, intimidad con Dios, fidelidad, responsabilidad, compromiso. Y Dios va a hacer grandes cosas contigo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Pablo. Hay una parte en la Escritura donde Esdras estaba teniendo problemas por el pecado de Israel y él lloraba y estaba postrado delante de Dios confesando el pecado de su pueblo, ahora sí que desgarrándose las vestiduras. Y de repente se acercó un hombre llamado Secanías y le dijo, Esdras 10:4, le dijo: levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Hermanos, esos textos pareciera que nunca los hubiéramos leído, ¿verdad? Sí. Levántate, porque esta es tu obligación. O sea, todos los que estamos aquí, sin excepción, si quieres ser un verdadero cristiano,
tú te tienes que levantar. Esta es tu obligación, no es una sugerencia de vida, hermanos. ¿Sí? No es un coco wash para que salgas de aquí estimulado a hacer buenas cosas, ¿no? No, es tu obligación. ¿Y qué dice después? Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esfuérzate y pon mano a la obra. Se repite constantemente. Y entonces surge otra palabra, es obligación, hermano. Así como cuando tú te levantas para ir a trabajar todos los días, es obligación. ¿Sí me entiendes? O sea, yo voy a trabajar todos los días. Y hay días que te lo digo, o sea, haz de cuenta que necesito una grúa para que me levante. No te quieres parar. Sí. O sea, anhelas quedarte en la cama un ratito más. No te quieres parar. Pero, como tengo una obligación, me paro. ¿Sí me entiendes? Aunque no me guste. Y ya sobre la marcha, cuando te bañas, te vas animando y animando y animando. Y nomás de pensar que me tengo que echar casi 40 kilómetros entre el tráfico y todo ese rollo, créeme que eso es para que te desanimes toda tu vida. Así, para que te desanimes. ¿Y sabes con qué me voy animando yo cuando voy manejando? Cuando llego al semáforo ese que está bien difícil de pasar y me lo encuentro en verde sin carros ahí. Y me animo. O sea, ya le gané 1 minuto 2. O sea, solito me voy dando mi coco wash para irme animando, ¿no? Sí. Y cuando voy y me salgo a la autopista y voy a dejar a mi hija y me tengo que regresar, si veo que me es fácil regresar, me animo. Sí. Y si por alguna situación se me hace tarde, ¿sabes qué me anima? Que digo yo, si llegan 9 más tarde como yo, nos dan pase general a todos y entonces no me toman en cuenta el retardo. Y cuando te mandan ahí, dices, sí, hasta te sabe a gloria. Y ya estando ahí agarras tu máquina y te empiezas a trabajar y estás animado, hermano. Aunque es una obligación, nos anima. Oye, tengo que ir a predicarle a aquella persona y tú dices, hijo, pero va a llover y a lo mejor no está, y estás buscando pretextos para no ir, ¿no? Cuando lo que deberías de hacer es decir, pues vamos, ¿sí? Y de repente tú dices, va a llover, pero no ha llovido, anímate. Sí, ya Dios está contigo, ya te está frenando la lluvia. Ya llegas a predicar y no llegaron los 10 que esperabas, llegó 2 nada más. No te derrotes, anímate, vas a tener mejor tiempo para ellos. ¿Sí me entiendes? Vas a poder aclarar dudas, platicar con ellos. O sea, todo tiene que llevar ánimo, aunque sea nuestra obligación. ¿Sí? Y créeme que cuando obedecemos, Dios empieza a bendecirnos, y a bendecirnos, y a bendecirnos, y a bendecirnos. Por eso esfuérzate y sé valiente. Hoy más que nunca es nuestra obligación y nuestro compromiso movernos en el trabajo de la viña del Señor. Dios nos está llamando a ser valientes. Esforcémonos y peleemos porque esta es nuestra obligación. Satanás está atareado tratando con toda su astucia y con todas sus fuerzas bloquear la acción poderosa del Espíritu Santo en los hombres. Trata de hacerle perder el balance, de hacerlo dudar y vacilar. Trata de paralizarlo para que se salga del camino. Hermano, nuestra obligación es pelear contra él. Porque nuestra guerra no es contra sangre o carne, sino contra huestes y potestades de maldad. Tenemos una lucha contra el diablo y tenemos que salir a pelear. No podemos quedarnos en el castillo, hermano. No podemos quedarnos en el palacio, porque vamos a codiciar a Betsabé y vamos a pecar. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que salir y pelear. Hay mucho pecado, hay mucho dolor. Hermano, tú tienes las llaves del reino. Dios te las dio a ti. Yo te entrego las llaves del reino para que abras la puerta y otros puedan entrar. Amén.
No estés ahí compadeciéndote de tus miserias. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Enumeremos todos los que vimos. ¿Qué necesitamos? Confianza en Dios, conciencia de que Él lo va a hacer, valor, un valor que viene de Dios. Tenemos que aceptar el llamado, hermanos. Si alguno de ustedes no quiere el llamado, pues no tiene caso que vengas. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú no estás dispuesto a servirle a Dios, no tiene caso que vengas. Pierdes tiempo valiosísimo. Te puedes echar un partido de fútbol. Sí. No vengas a perder tu tiempo aquí. Pero si tú realmente quieres, tienes que aceptar el llamado de parte de Dios. Y Dios te va a dar poder espiritual. Tienes que tener perseverancia en el estudio de la palabra, esforzarte, capacitarte, prepararte. Tienes que orar, clamar a Dios, humillarte. Tienes que perseverar en la viña, tienes que animarte, no te rindas, no te conformes, no seas comodino, pues. O sea, no digas, yo voy y escucho, el otro me habla, yo me voy a mi casa y se acabó. No, tienes que ser parte activa del reino de los cielos. Tienes que ser fiel, obediente. Tienes que someterte a la voluntad de Dios. Tienes que darle el valor a la palabra. Tienes que tener disposición y disponibilidad para hacer lo que Dios te manda. Y manos a la obra. ¿Qué quiere decir? Hay que trabajar. Hay que pelear la buena batalla. Hay que sembrar. Amén. Somos parte de un cuerpo. ¿Quién soy yo en ese cuerpo? ¿Soy la mano? Pues a juntarse todas las manos y a trabajar. ¿Soy el pie? Pues a juntarse todos los pies y a caminar. ¿Soy la boca? A unirse todas las bocas para entonar alabanzas a Dios, para predicar el Evangelio. Amén. Nosotros no seríamos creyentes de no haber sido por otros que nos predicaron, que se sacrificaron, que dieron su vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Parecieran palabras que no tenían, así como que, pues échale ganas. No, todo lo que implica esforzarse y ser valiente. No eran cualquier tipo de palabras, eran palabras que realmente Dios le estaba diciendo a Josué, porque Dios sabía que si Josué tomaba las decisiones correctas, iba a haber bendición en su vida. Dios lo sabía. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate, échale ganas. Dale extra, hermano. Como cuando te esmeras en arreglar a tus hijos, los arreglas y a veces los niños se ven tan bonitos cuando los arreglan. Se ven atractivos, bonitos. Y dices tú, la mamá se esmeró en arreglarlo, ¿no? Mira qué limpiecito está, qué peinadito, mira sus moñitos, si es niña. Esfuérzate. Tenemos a Dios de nuestro lado. Hay camino que recorrer, pero Dios está a nuestro lado. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, pero Dios está a nuestro lado. Oye, hermano, pero yo no oigo la voz de Dios. Pero sí puedes leer la palabra de Dios. Dios te habla. Hermano, pues yo no he tenido visiones como Pablo.
No importa. Pero el Espíritu te ha tocado como tocó a Pablo. Y tú sabes en tu interior que Dios te ha hablado a ti el día de hoy. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, solo el alma en sus fuerzas vía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Padre, porque tú haces la diferencia, Señor. Tú eres nuestro sostén, Señor. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro amigo fiel, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro aliento, Señor. Tú eres la vid, Señor. Nosotros somos los pámpanos, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Tú eres la roca, Señor. Tú eres la peña de Oreb, Señor, que emana agua de vida, Señor. Renuevas en nosotros, Señor, esa idea de vencer, Señor, de salir adelante, Señor, de pelear por ti, Señor. Tú eres nuestro ánimo, Señor. Eres nuestro aliento, Señor.
Eres nuestra fuerza. Eres nuestro valor, Señor. Eres nuestro empuje, Señor. Solo tú, Señor, haces la diferencia, Señor. Padre, así como Josué se levantó y obedeció, así queremos nosotros en este día hacerlo, Señor. Levantarnos y obedecer, Señor. No queremos que tu palabra se aparte de nosotros, Señor. Queremos meditar en ella día y noche, Señor. No queremos movernos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Queremos caminar junto contigo, Señor. Como dice esa palabra, Señor, queremos andar delante de ti y ser perfectos, Señor. Queremos caminar bajo la escudriñadora mirada tuya, Señor, que nos revelas lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que no nos dejas engañar, Señor, que cuando nos equivocamos nos amonestas y nos reprendes, Señor, que cuando hacemos las cosas bien nos lo reconoces, Señor amado, que cuando andamos en valle de sombra tú estás ahí con nosotros, Señor. Tu vara y tu callado aliento nos dan, Señor. Haces muchas cosas, Señor. Nos llevas a pastos, aguas de reposo, Señor. Aderezas mesas delante de nuestros enemigos, Señor. La diferencia la marcas tú, Señor Jesús. Estamos agradecidos contigo por la palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en nuestro caminar contigo, Señor. Que renueves nuestras fuerzas día a día, Señor. Y que aunque ahora nos has dicho que esto es obligación, Señor, bendita obligación, Señor. El trabajar para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús.